Hola, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Hoy en este nuevo episodio de 2 de 50. Hola amiga querida, aquí estamos, bien, bien. Muy contenta nuevamente de estar aquí, además muy contenta de las personas que nos están escuchando en los diferentes episodios que hemos ido grabando y esperamos que les estén ayudando a conectar con ciertas cosas así como nos ayudan a nosotros a conectar cuando conversamos, que es impresionante la cantidad de cosas que uno tiene por conversar continuamente. Si nosotros les contáramos, amigas virtuales, todo lo que nos hablamos antes de empezar a grabar y después de grabar, o sea, esto es larguísimo, Es ¿sí un o no? episodio completo. Hacemos un episodio antes de grabar y luego un episodio grabado. Así es, así que bienvenidas a una conversación genuina entre Sheila y yo y nuevamente abrimos el corazón con cada uno de los temas que abordamos aquí, así síganos en nuestras redes. Sí, agradecidos, como tú dices, de todos los que nos han dado sus comentarios, ya sean por las diferentes plataformas que tienen estos episodios o que tienen nuestros shorts, pero también por interno. Y han sido sus palabras las que nos han ayudado a sacar temas nuevos y a sentir que esto que estamos haciendo tiene un propósito y seguir haciéndolo. Así es, porque lo disfrutamos y como tú dices, desde el momento en que nació esta idea tenía un propósito. El propósito primero de que para nosotras es como una terapia y de que también pudiese ser como una especie de terapia para nuestras amigas virtuales, nuestras oyentes. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotras es interesante, como todos los que tenemos aquí, y es el que tiene que ver con el movimiento sin castigo, ejercicio con sentido. Y hablamos de movimiento porque no necesariamente tiene que ser un ejercicio en particular. Y ya lo vamos a ir desarrollando más adelante, el movimiento, el tener actividad física, pero sin castigarnos, sino hacerlo Ujú. desde o hacia nuestra salud, placer o hacia nuestro bienestar integral. Como aquí Andrea siempre se me adelanta con las preguntas, pues dije, no, 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 hoy tengo que hacerlo yo. Así que le quiero preguntar a qué papel ha jugado el ejercicio o el movimiento en tu vida y qué papel juega ahora después de los 50. La verdad es que el ejercicio en mi vida ha estado presente. No he sido atleta de alto rendimiento, nunca. Pero, por ejemplo, mi mamá me metió en ballet desde que yo tenía 4 años. Hice ballet hasta que tenía 13 años. Estuve en natación durante mi niñez, preadolescencia. Hice natación hasta que tendría como unos 14 años más o menos. Hice esquí acuático porque mi papá compró una lancha y entonces empezó con la idea de esquiar y a mí me gustó y amo esquiar en agua. Después que aprendí durante mi adolescencia, eso de ir a la playa o ir a un lago y esquiar para mí era maravilloso, entonces también era algo que hacía los fines de semana. Eso era como de disfrute. Primero era como actividad física, luego como disfrute, luego para compensar esa batalla continua de mantenerte en forma, de perder kilos. En la universidad, empecé a hacer ejercicios aeróbicos, que era la influencia que teníamos en aquella época, ¿te acuerdas? De los videos de Jane Sí, Fonda. tal cual. Eso Y no quería era. mencionar a Jane Fonda porque se nos iba a caer la cédula, pero si aquí todo el mundo sabe que tenemos más de 50, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Entonces, típico que tú ibas para el gimnasio con las zapatillas, los Las mallas, los calentadores, calentadores. las mallas, era la moda ir al gimnasio con eso y hacer aeróbicos. En esa época no se hablaba de pesas. Las pesas eran para atletas, digamos, ¿ok? Pero uno no. Y luego Y tuve para los una hombres. etapa y para los hombres, exactamente. Entonces, luego ya tuve una etapa como que dejé eso, luego empecé nuevamente a hacer, o sea, ha sido siempre como por épocas,
como que entra una cosa, sale otra, sustituyo una manera de ejercicio por otra y creo que desde mis treinta y tantos más o menos, ya tomé conciencia de lo que era el ejercicio para mí. Primero, una condición para poder mantenerme, porque vamos a estar claros, siempre, como lo hemos hablado en otros episodios, mi contextura nunca fue de una persona delgada. Entonces tenía que controlar el pico y hacer ejercicio para mantenerme. Y ojo, para mantenerme, no para estar fit. Entonces el ejercicio de alguna manera siempre estuvo allí presente con cierta frecuencia. Ahora, frente a lo que tú dices, hoy en día el ejercicio para mí es una manera de vivir. Es una necesidad, pero no una necesidad desde el punto de vista de tengo que hacer ejercicio para la misma motivación anterior. Ya no es un tengo que hacer ejercicio, como antes. Yo cambiaría esa palabra del tengo por el quiero. Quiero hacer ejercicio porque el cuerpo me lo pide, porque quiero mantenerme activa, porque me gusta, porque lo disfruto. Entonces, el ejercicio está incorporado ya en mi día a día, en diferentes maneras. Por ejemplo, ayer dije, no voy a hacer pesas. Ya he dicho en otros episodios que hago una cosa un día, otra cosa otra y así. Entonces, ayer dije, no tengo ganas de hacer pesas, pero sí tengo ganas de hacer ejercicio. Entonces lo que hice fue ejercicio con ligas y un poquito de kickboxing, que siempre hago. Es eso de quiero hacerlo porque quiero moverme. Cuando no hago ejercicio, me siento anquilosada, si esa es la palabra. Me siento como rara, no me siento tan cómoda. Obviamente, hay días en la semana en los cuales de repente un día de la semana o máximo 2 días de la semana en que no me ejercito. Generalmente es uno. ¿Por qué? Justamente por eso, porque me gusta sentirme activa. Ahora, en el caso tuyo, Y el cuerpo necesita un poco de reposo para recuperar, ¿no? Las fibras musculares, que el reposo no quiere decir que nos vamos a quedar acostadas en un sofá, que uno puede hacer una caminata. Al final el reposo claro, es relativo. Sí, cambiar de el actividad cambiar. pudiese ser. Sí, claro. Mi relación con el ejercicio, quizás o sea, ha sido un poco diferente al que tú mencionas. Cuando niña estuve siempre muy ligada a muchos prácticas deportivas porque a mi papá toda la vida le ha gustado hacer ejercicio y era muy fanático de levantar pesas desde muy jovencito. Y él era una de las personas visionario en su época, porque él me decía a mí, no de niña, sino ya más de adolescente, levanta un poquito de pesas, baja un poquito de pesas. Pero estábamos con esa idea que nos íbamos a poner monstruosas haciendo las pesas y que el ejercicio para las mujeres era el aeróbico, el cardio, incluso hasta la natación, ojo, porque se te va a poner la espalda muy ancha. Mi papá, desde muy chiquitita, él me puso a hacer bicicross, karate desde los 6 7 años, ya yo practicaba karate, practiqué hasta la época que yo entré en la universidad, ya luego con el ritmo que tenía eso bajó y luego paró completamente. Duré muchos años practicando karate y de competencia. Tampoco me considero que fui atleta de alto nivel, pero sí fuimos muchísimo a competencias en la época de mi adolescencia, entonces fue una relación ahí que fue un poquito más allá. Entrenábamos para las competencias, nos preparábamos mentalmente, sobre todo viendo las artes marciales, algo que te integra lo físico con lo mental. Y como lo dije yo en otro capítulo, era obesa y obviamente que ballet ni nada de lo que generalmente las niñas delgadas hacían lo podía hacer yo. También estuve en natación, pero por un tema de bajar de peso y para aprender a nadar, un poco de supervivencia, ¿no? La realidad es que estuve muy activa. También era de alguna manera visto como para que yo rebajara, para que utilizara el ejercicio para complementar, como tú dices, está haciendo una dieta con una nutricionista que haga el aeróbico para ver si rebaja. Viéndolo desde el punto de vista, pues, de los adultos, ¿no? Porque uno niño, uno de soy gorda, soy flaca, no importa. Entonces, sí, llegó un momento que comenzando la adolescencia, rebajé, llegué a mi peso saludable y continué, obviamente, entrenando, pero tal cual como dice nuestro título, algunas veces era un poco ese castigo. Ayer comiste mucho, ayer te comiste una hamburguesa, un helado, no quieres volver a ganar peso,
hoy me mato en el gimnasio. Durante muchos años el ejercicio fue eso para mí. Luego viví en mis 20 y 30 y hasta los 40 temprano, épocas que me metía en el gimnasio, hacía mucho ejercicio y épocas que paraba. Entonces sí Ujú. tuve como esas fluctuaciones y, y ahora viendo en retrospectiva, en los momentos en que mejor estaba era cuando yo retomaba de nuevo el ejercicio. Y ahora bien, ahora no lo sentimos como un deber. Y quiero hacer aquí una salvedad de que, ay, no, porque a lo mejor alguien puede decir, es que ahora hacen ejercicios y ahora son súper fines. No siempre hacemos el ejercicio, ay, qué sabroso, qué ganas. Muchas veces salimos a hacer ejercicio o comenzamos a hacer una rutina de ejercicios con flojera. O a lo mejor ese día, en teoría, no queremos. Y resulta que cuando lo comenzamos a hacer, nos animamos, viene la energía. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, nadie sale de una sesión o de pesas o de cardio, de lo que tú quieras hacer, de flexibilidad, de yoga, nadie sale arrepentido. Te vas muchas veces hasta arrastrando, De pero no hecho, sales arrepentido. nadie sale arrepentido, nadie sale deprimido. ¿Ok? Es increíble. Y ahora, en esta época, como estamos más atentos a las señales de nuestro cuerpo, no lo estoy haciendo por el deber o no lo estoy haciendo por el castigo. Engorde, no engorde, haya comido de más o haya pasado lo que sea en la vida, lo estoy haciendo porque realmente me siento mejor desde todo punto de vista. Me siento con más fuerza, con más energía, con más claridad mental. Son tantos los beneficios que podemos mencionar aquí de cuando uno está haciendo ejercicio que podríamos pasar entonces toda la sesión de hoy hablando solamente de los beneficios, ¿no? De los que se ven y de los que no se ven. Sí, de hecho me estoy acordando ahora que lo mencionas. El otro día conversando con mi hermana, me decía, algo estábamos comentando del tema de yo salir a correr, ¿no? Y creo que en otro episodio comentaba que a mí me gusta correr en el vecindario, que tengo el beneficio de el vecindario, son varias calles y está apartado y yo puedo salir a correr, caminar tranquilamente, ¿no? Y ella que me decía, pero ¿por qué no, en lugar de salir, no te compras una de estas máquinas con la cinta, Ajá, una una caminadora. caminadora y la pones enfrente de los árboles y qué sé yo, y entonces, y entrenas ahí? Y yo le decía, no es lo mismo. Para mí particularmente, no es lo mismo, porque el salir a caminar o el salir a correr es una sensación de libertad. Esa es la razón por la cual yo lo hago, porque me siento libre haciéndolo. No te podría explicar que la energía que me da el salir, caminar, respirar, mirar los árboles, ver las ardillas bajando, subiéndose, los pájaros, las nubes, lo que sea, pero afuera. Para mí eso tiene como un valor agregado al hecho del ejercicio. Es parte de la salud mental que tú mencionas. Te voy a dar mi vivencia con respecto al salir al aire libre. De estos últimos años que tengo entrenando, parece mentira, prefiero entrenar bajo techo. ¿Pero por qué? Venimos de un país donde ha habido siempre mucha inseguridad. Hasta hace nada, que estaba en el Ecuador, hay zonas como muy inseguras y la realidad es que me pasaba que cuando yo intentaba salir y entrenar fuera, me daba ansiedad por esa sensación de inseguridad en la calle. Entonces, son las dos caras de la moneda. Efectivamente, todo lo que tú estás diciendo suena riquísimo, pero si también tenemos como ese bloqueo mental, hay que irnos trabajando. Al final siempre digo, me voy al gimnasio porque es mi sitio seguro. No me van a atracar, no me van a quitar el teléfono. Siento esa protección. No quiere decir esto que eso haya sido así toda la vida ni que va a ser en un futuro así, pero la realidad es que en estos últimos 2 o 3 años me ha pasado eso, en contraposición con lo que tú estás diciendo, fíjate. Claro, pero de igual manera tú no has dejado de hacerlo. Lo que has buscado es tu zona segura para poderlo hacer, pero no te has desmotivado por esa razón y has dicho, no, mejor me quedo en casa sin hacer absolutamente nada. Que incluso, ahora voy más allá, ni siquiera en la pandemia yo dejé de hacer ejercicio. Ya no podía salir, obviamente, porque estábamos cerrados donde estábamos. A mí me agarró el COVID en Ecuador y en el edificio donde yo vivía teníamos como un pequeño gimnasio en la terraza y ni siquiera podíamos subir, estaba cerrado justamente para evitar que hubiese 3 o 4 personas allí
por el tema de contagio. Y yo en ese momento, para mantenerme activa, descubrí unos videos de YouTube y ahí fue cuando yo empecé a hacer kickboxing, en plena pandemia. Entonces tenía unas pesitas de 2 libras y como otras 2 mancuernitas, no me acuerdo de qué peso eran, pero hacía ejercicio con videos dentro del departamento por el tema de necesito estar activa y más aún en pandemia porque uno estaba encerrado. Ujú. Mira, me Entonces, desbloqueaste un recuerdo. ajá, Me desbloqueaste un recuerdo de eso de hacer ejercicio con un video y de no buscar alternativa. Hubo una época, bueno, para la que es venezolana a lo mejor se acordará, dentro de una caja de cereales venía creo que era un CD, ya con unas clases de zumba. Y vamos a lo que tú estás diciendo, hubo una época que yo no estaba en gimnasio ni nada. Yo me aprendí, porque obviamente era como una o dos clases dentro de ese CD, no había mucho más. Me aprendí todos los pasos de esas clases de zumba y de paso, bueno, gratis porque venían dentro de la caja del cereal y hacía el zumba. Tenía a mis hijos pequeños y pues, son esos momentos del trabajo, los hijos, la casa, no sé qué, o sea, ¿a qué hora voy a ir al gimnasio? Que también hubo una época que lo hice y me iba a las 5:15 de la mañana cuando el gimnasio abría. Entonces, muchas veces nos ponemos las excusas y no tenemos esto como prioridad. Eso es otro tema. Hay gente que dice, no tengo tiempo, que no sé qué, no. O sea, si lo pones como prioridad, sí vas a conseguir el tiempo. Entonces, yo me ponía ese CD en mi cuarto, ahí enfrente de la pantalla del televisor y sin tener toda la tecnología y todas las plataformas que tenemos ahora, yo repetía una y otra vez, hacía 2 o 3 veces a la semana esto, me movía. Que no era un entrenamiento ideal, pues o hay que buscar esas alternativas en la edad que sea y en los momentos que sea de lo que nosotros estemos pasando en nuestras vidas. Siempre hay un momento, como digo, el 2.000 pasos, 3.000 pasos, por lo menos ya tenemos estos relojes que cuentan los pasos. Bueno, 2.000 pasos siempre van a ser mejor que cero. Ah, que hiciste por los diez supuesto. mil, que por allí hay una estadística que hablan que los 10.000 pasos, pero hiciste 8, 8 es mejor que cero, o que 2.000 o que 3.000. Obviamente que sí necesitamos una planificación si queremos tener realmente avance, que tampoco es hacer las cosas por hacerlas, pero cualquier cosa que hagamos como movimiento, al final vamos a tener algún beneficio. Y ojo, hay movimientos, yo por lo menos soy muy eléctrica, yo soy muy del cardio, aunque también me gusta hacer pesas, pero por ejemplo, meterme en una clase de yoga, uf, sufro un poco porque Tengo una anécdota de una clase. el yoga es muy completo y no es fácil. Pero la lentitud a mí me cuesta y eso es algo que lo tengo ahí dentro de mis metas porque puedo trabajar otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista Claro, más mental que físico, pero la realidad es que cada quien tiene que buscar su nicho, lo que le guste, lo que, por lo menos para comenzar y después seguir probando otras alternativas, ¿no? claro. ¿Qué te pasó De en tu hecho, clase de yoga? yo tengo muchas anécdotas del tema de ejercicio. Y de hecho, justamente estaba pensando en esto que tú decías, que en algún momento de la vida hemos visto el ejercicio como una tarea, como una exigencia y como un castigo. O algunas veces sentimos culpa porque lo que tú dices, no hemos dado los pasos porque teóricamente nosotros deberíamos hacer al menos 30 minutos caminando o ese tipo de cosas, ¿ok? Eso es cierto y totalmente de acuerdo contigo de que si lo que tengo de tiempo son 15 minutos es mejor que nada, ¿ok? Ahora, la anécdota del yoga que te decía, yo no sé por qué con la edad, y debe ser algo muy mío de mi cuerpo, yo no resisto a hacer ejercicio con mucho calor. Creo que es un tema de mi presión arterial o algo así debe ser, no lo sé. Yo de hecho soy de presión arterial baja, por lo general. Entonces así como que, ¡boom!, me da un bajón con el calor. De hecho, para mí salir a correr en la época de verano acá, que es una cosa que te mueres del calor, ya yo encontré un espacio. Primero, la hora tiene que ser temprano, antes de que suba mucho la temperatura. Y segundo, encontré aquí mismo en el vecindario un área que está como llena de árboles. Entonces es para mí el área de sombra y prefiero caminar por allí y dar varias vueltas que caminar todo el vecindario porque hay otras áreas que no tienen
tantos árboles y obviamente si sales un poco más tarde, el sol es implacable. Pero bueno, con respecto a ese tema, haciendo esa aclaratoria, mi hija, que le encanta hacer ejercicio, me dice un día en una aplicación, mami, vamos a meternos en esta aplicación y nos vamos a esta clase de yoga, de hot yoga. Y bueno, ella cree que su mamá tiene la misma edad de ella. Nos vamos a la clase de hot yoga. A los 20, yo creo que eran 20 minutos. La clase creo que era de 45 minutos. A los 20 minutos yo sentía que iba a vomitar en la clase. Me dio un bajón de tensión que no te puedes imaginar. Tuve que salir de la clase y me tuve que sentar, primero echarme agua, que no sabes, tomar un poquito de sorbitos de agua fría. Y me tuve que sentar en una banca en la parte de afuera mientras terminaba la clase a respirar tranquila para evitarme ir a vomitar al baño. O sea, fue una cosa horrorosa. Después de eso, ella me decía: "Mami, disculpa, pero entonces lo que tienes que hacer es yoga sin calor". No, yo no voy a hacer yoga un coño. Yo no voy a Y hacer mira yoga que, y nada. mira que tenemos a una buena amiga de este podcast que es maestra de yoga. Ajá, dije: "Yo no voy a hacer Saludos. yoga nada". Por ejemplo, algo que sí hago, y también lo he hecho aquí yendo al alguno de estos estudios, es pilates. Me encanta el pilates. Ojo, el pilates es el que me gusta, el pilates en el reformer, en la cama de pilates, Con equipos. donde exacto, donde te obligas con los resortes a que haya una tensión mucho mayor, que no es solamente el pilates con tu cuerpo. Me fascina. Y digo, bueno, no hago yoga, pero hago estiramiento cuando hago ese tipo de clases de pilates. Y lo otro que hago es estiramiento, mucho estiramiento en casa después de que termino de hacer cualquier rutina, porque además por el mismo ballet durante tanto tiempo considero que soy bastante flexible y no quiero perder esa flexibilidad. Entonces, me exijo de alguna manera los ejercicios de estiramiento para mantener esa flexibilidad por el mismo tema de cuando me dañé la rodilla. Es pensar que ya no voy a poder levantarme. O sea, ese tipo de cosas también son las que prevalecen en el tema de hacer ejercicio. Ahora, ¿qué ejercicio disfrutas más? Siempre he disfrutado mucho el cardio, aunque, y vuelvo a tocar el tema de las artes marciales, para el que haya practicado algún tipo de arte marcial, es un deporte muy completo, porque uno tiene que tener resistencia cardiovascular, también uno necesita músculo, flexibilidad y necesitas equilibrio, que al final hago aquí la salvedad, esos serían los 4 tipos de ejercicios que podemos mezclar o no en nuestra actividad física, ¿no? O sea, la conjunción de estos 4 tipos de ejercicios van a incidir muchísimo en nuestra longevidad y nuestra calidad de vida cuando vayamos a viejitos, ¿no? Pero creo que siempre he disfrutado más el cardio y no sé si es por esta historia de la que hablábamos de que cuando éramos niñas y jóvenes eran los que hacíamos. Y entonces Ujú, uno también hizo como ese bloqueo mental de que las pesas no eran para las niñas, para las ujú. jovencitas. Siento que el cardio, tú tienes así como ese ejercicio de alta intensidad que ahora lo llaman HIIT, y estás ahí que no puedes más luchando contra tu cerebro y estás ahí como que el músculo no puede, cuando no es el músculo es el que sientes que ya no puedes respirar y luego cuando terminas el ejercicio quedas así como que al final es como una droga, porque ahí generas, bueno, todas estas hormonas maravillosas de felicidad, es como mi mejor medicina, pero cada vez le agarro más el gusto a la musculación, porque también es cierto que cuando empiezas a ver tu cuerpo cada vez más fuerte, quieres más, o quieres pues ya le voy a meter a la máquina 1 kilo más y 1 kilo más. Los alterno un día uno, un día el otro, y cada uno yo creo que es un disfrute diferente. Mm, Hubo una época que practiqué pilates, no pilates con máquinas, solamente con mi cuerpo, y es un momento que recuerdo de mucha ganancia porque no hay nada tan valioso para tu cuerpo que fortalezcas el core, ¿no? El pilates se enfoca mucho en tu columna, en las posturas, incluso tiene bastante de equilibrio, de flexibilidad, tienes que tener fuerza también. Entonces, el pilates es muy completo y creo que a nosotras las mujeres es maravilloso.
sin menospreciar, volvemos otra vez a los del yoga, sin menospreciarlo, no puedo hablar del yoga porque nunca he sido practicante de yoga, he hecho una que otra clase suelta y podemos algún día invitar a nuestra amiga aquí para que nos hable de todo lo que tiene que ver con el yoga, pero yo creo que más allá del tipo de ejercicio es el cómo lo recibe nuestro cuerpo y el cómo nos hace cambiar mentalmente esa ganancia desde el punto de vista de los beneficios físicos lo vas a tener, pero sobre todo mentales. Y a esta edad lo que uno está buscando es bienestar, lo que uno quiere es bienestar, porque yo también he hecho tanta cosa, la verdad. Ahora me estoy acordando de que también tuve una época en que hacía TRX con las bandas estas y que te levantabas con tu propio cuerpo, de esa manera hacías musculatura. También hice TRX, o sea, la verdad es que siempre he hecho cosas nuevas, diferentes, no por no aburrirme, no sé, yo creo que así han sido épocas. Y la verdad es que en su medida en cada época lo he disfrutado. La razón de por qué abandonarlo, la verdad es que no sé si ha sido parte del cambio de la rutina de la vida, más que porque no me haya gustado, porque ya no me haya llenado. Creo que más bien era porque sin darme cuenta, la rutina diaria hacía que abandonara eso y lo sustituyera por otra cosa, básicamente, ¿no? Pero el tratar de mantenerme activa, sí, siempre es algo que ha estado en mi mente por las diversas razones que ya he mencionado. Entonces, sí, he practicado muchas cosas. Menos yoga no. Y la verdad es que como que después de esa experiencia le cerré la puerta. Yo estuve en una época también con unas amigas, compañeras de trabajo, que nos íbamos a hacer bailoterapia. Y no solamente era el hecho de que en la bailoterapia estás un grupo y la música y al final el baile, así lo hagas en una clase dentro de un gimnasio, en una fiesta o sola, bailando en tu casa, es una terapia. O sea, más allá del ejercicio, ese movimiento es una terapia por sí solo, ¿no? Y esa época fue súper linda porque trabajábamos mucho y salíamos corriendo del trabajo y ya nos vamos a ver en la bailoterapia y realmente era un momento de desconectar juntas de todo lo que implicaba el trabajo. Salíamos para nuestras casas felices y contentas y bueno, llegábamos a la casa y podía haber caído allí un rayo, haber pasado un tornado y uno ya iba como que con un ánimo diferente. Uno, ay, hay que hacer cena, Exacto, vamos a hacer la cena. ya llegabas Sí, ligerita. y sí, Ujú, entonces es más allá incluso del ejercicio, del movimiento, sino el compartir en una comunidad, de compartir entre ujú, amigas, de tener eso en común, que muchos de los deportes que son en grupo tiene un extra de cuando tú avanzas en comunidad por un objetivo en común, que es lo que ha hecho ahorita también tan de moda y tan famoso el CrossFit, porque mm, trabajas en grupo y están todos así como que aupándose unos a otros. Hay gente que también es verdad que necesita eso, que no está hecho para entrenar solo en su casa. Hay tantas alternativas ujú. de cosas que uno puede hacer, como tú dices, en casa, en el gimnasio, al aire libre, con otras personas, solo. Al final lo que hay es que proponérselo, es romper esa inercia. Comenzar es difícil, pero después que comienzas y rompes esa inercia, ya es otra cosa. Sí, y fíjate tú que estás hablando de romper esa inercia y muchas veces, y sobre todo hoy en día, a través de redes sociales, vemos muchos mensajes que enfocan el ejercicio como una manera de o mantenerte delgado o mantener la juventud. Desde mi punto de vista, eh, y hacia la generación en la que nosotros estamos y de influencia hacia las nuevas generaciones. Yo creo que muchas veces el ejercicio, como está llegando en redes, no necesariamente está enfocado al completo bienestar, sino que te lo están vendiendo como que si haces ejercicio vas a lograr tener este estereotipo. Y la idea no es esa, porque entonces te frustras si no llegas a ese estereotipo como tal. Hasta cierto punto yo creo que el mensaje que se está manejando muchas veces con respecto a mover tu cuerpo no necesariamente está enfocado al bienestar. Y es que ahí hay dos cosas, ¿sabes? El gancho normal de las redes sociales para que la gente se quede allí consumiendo tu contenido
Y lo otro, esta gente que vende potes de humo, porque el mismo entrenador o fitness coach sabe que tú en 3 meses o en 15 días no vas a lograr ese antes y después que muchas veces colocan en las fotografías. Pero tiene sus pros y sus contras. El pro es que si tú por lo menos comienzas con esa idea, pero en el camino te vas dando cuenta que en realidad a los 3 meses no vas a lograr ese cambio, pero eso te engancha a seguir esa rutina, a seguir haciendo ejercicio, ahí estaría la parte beneficiosa. Puede ser que lo dejes de hacer porque no lograste ese objetivo que te estaban promocionando, pero si luego te quedas enganchado y poco a poco, ya que va pasando el tiempo, ya no estás tan pendiente y si lograste esos glúteos de forma de melocotón perfectos que sale la modelo en la foto, o si las alitas de murciélago aquí abajo están colgando o no están colgando, y ya el cuerpo te lo empieza a pedir y lo involucras en tu rutina diaria. Eso es una parte. Y lo otro que quería mencionar a esto que tú estás diciendo es que consumo mucho material en las redes sociales de entrenadores, nutricionistas, médicos funcionales, fisioterapeutas que trabajan con todo esto y ya tú ves si una persona de esta área es un buen profesional, si es coherente con su mensaje y si realmente te está dando un mensaje desde la ciencia y cuando te dice, mira, esto es un proceso, esto no lo vas a lograr en 3 meses, pero te voy a dar las bases para que tú de aquí adelante cambies tu estilo de vida, empieces a incorporar esto y te voy a dar todas estas herramientas, ya eso es otro tema y esta persona está hablando desde la realidad. Y entonces, Mm. desde el punto de vista científico y de consumir el material, pues es más realista. Y por allí es que yo lo consumo y obviamente lo recomiendo a otras personas, porque si está hablando desde lo que realmente es. Desde la realidad. El caso nuestro probablemente es un caso diferente al de alguna de las mujeres que nos están escuchando, porque hemos tenido tendencia hacia mantenernos siempre ejercitándonos. Hay mujeres que realmente no lo han hecho y que como que les cayó el 20 de que es el momento de hacerlo, pero a veces piensan que ya no lo pueden hacer y cómo lo van a lograr, y entonces eso tal vez las hace que se inhiban de dar el primer paso. Tú has tenido la oportunidad de ver eso, has tenido la experiencia contigo y con personas a las que tú has asesorado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías en este momento a esas mujeres que sienten que ya su tiempo pasó como para estar flexibles, para definir los músculos, incluso a raíz de eso perseguir el bajar un poco de peso? ¿Qué les dirías? Porque adicionalmente tenemos el tema de la amenaza de la menopausia que nos hace que el metabolismo esté cada vez más lento y por ende los resultados puedan darse más lento. Y como lo hablamos anteriormente, también vamos a tener más pérdida de músculo a partir de estas edades nuestras. Entonces tenemos que conservarlo. A lo mejor va a ser irremediable que a medida de que vayamos cumpliendo años perdamos algo de músculo, pero que si la estadística dice que es 10% de músculo, porque en vez de 10% no es 3 o es 4. Cualquier avance es ganancia. Si nunca caminabas y ahora sacas, como tú decías, 15 minutos para caminar en el día, ya, cualquier cosa que hagamos. Es que los horarios de trabajo, bueno, cómprate unas ligas y aunque sea antes de dormir, 5 minutitos. Agarremos unas ligas, hagamos un poquito de estiramiento. Pasa mucho, las personas dicen con todo el ánimo del mundo y sobre todo en enero, porque entonces comemos mucho en diciembre y en enero, que me voy a meter, que los propósitos es el gimnasio, la dieta, esto se mete en el gimnasio, la persona llega. Me ha pasado pues en mi gimnasio de mis últimos 4 años, donde yo le decía a los entrenadores, ya viene la época que esto va a estar full, y a mediados de febrero se desaparece todo el mundo. Comienzas con demasiado ánimo y quieres ir todos los días y tienes así esa energía a tope y no lo puedes mantener. O sea, porque no lo has ido incorporando poco a poco en tu rutina y llega un momento que te desborda. Después, ¿qué pasa? Lo abandonas por completo. Siempre lo que digo es, comencemos con lo mínimo, con un compromiso mínimo, y eso es así como cuando tú también haces tus planificaciones de los negocios. A mí no me vengas a hablar de que vas a tener 10% o 20% de ganancia cuando los números dicen que son 3. Entonces no me vengas a decir que puedes ir 5 días al gimnasio en la semana
Si hasta este momento tú has dicho que no tienes tiempo para ir. Hay gente que sí, que lo incorpora de repente y mira, lo mantiene. Pero la realidad es que tenemos que incorporarlo. Una persona que nunca ha hecho ejercicio, que de paso también tenemos que evitar lesiones. Nunca has hecho ejercicio, entonces te vas y te metes en un gimnasio todos los días. No, tu cuerpo todavía no está adaptado para eso. Comenzar de una manera progresiva. El que no sabe ni cómo, ni dónde, ni qué hacer, pues búsquese a alguien que lo asesore. O sea, no puedes pagar un personal trainer ni nada. Bueno, búscate, incluso por las redes sociales, hay muchos videos de gente muy profesional y muy preparada que te puede dar esos primeros datos para comenzar. O sea, hacerlo con conciencia y hacerlo con responsabilidad y apartarlo, meterlo en tu agenda. Lo que tú no tienes metido en tu agenda, olvídate. Se pasó el día y no lo hiciste. Que tú dices, realmente tengo una agenda muy apretada. Si tienes nada más en tu trabajo 5 minutos para tomarte un café o 5 minutos para hablar con una amiga, porque ese es tu momento de descanso en el trabajo, no te quedes sentada en un escritorio hablando con esa amiga. Sal y da la vuelta a la manzana. O trabajas en un edificio, sube 2 pisos, 3 pisos y vuélvelos a bajar. O por ejemplo, en los sitios donde hay metro. Yo hoy conversaba de eso con alguien y yo le decía, si no tienes ninguna lesión, ¿por qué tienes que tomar en el metro las escaleras automáticas? Sube y baja por las escaleras normales y corrientes. Entonces, es incorporarlo de manera progresiva, meterlo en la agenda con un tiempo que realmente estés consciente que lo vas a poder cumplir y luego haciendo una actividad que al principio te guste y después vas incorporando el resto de las cosas. Diría que esos 3 cosas son claves y no hay edad. Yo tengo estos últimos meses incentivando a mi mamá, que es una persona que también fue atleta de joven, incentivándola que a sus 73 años que se meta en el gimnasio. No hay edad para empezar a hacer ejercicio o para empezar a moverse. Y que no hay tampoco un compromiso de es que tengo que levantar luego en la barra, tengo que tener 100 kilos para poder hacer la sentadilla. No, no hay ningún compromiso con nadie. Eres tú contra ti misma y al final que lo que se quiere es, más allá de la longevidad, hoy estamos y mañana no sabemos, pero es ese bienestar, que hoy te sientas bien. Sí, totalmente, de acuerdo contigo y amigas que nos están escuchando, realmente déjense guiar de esa manera que está mencionando Sheila, porque sí es algo importante. Sobre todo yo lo veo en el futuro, cuando tú ves a la gente mayor, que cómo les cuesta sentarse, levantarse una vez que están sentados o levantarse de la cama, y no necesariamente porque tengan kilos de más, sino por problemas de movilidad, básicamente, ¿no? Es porque los músculos no los ayudan a sostener esos huesos o se caen y se fracturan de nada. Realmente hay que pensar, en este caso, en el ejercicio como algo que nos ayude a estar bien. Y hay algo que también me gustaría traer a colación, es que tenemos que romper con ciertos estereotipos, ¿ok? Para movernos libremente. No, no se trata de ir al gimnasio y tratar de verme como la chica de 20 años que levanta el montón de pesas y que tiene, tal cual como tú dices, los glúteos o los brazos. No, es con qué me voy a sentir bien y cómo cada vez puedo ir mejorando un poquitito más. Pero pensando en el tema del título que decíamos de nuestro episodio, con el tema de movimiento sin castigo, porque muchas veces cuando uno trata de entrenar como tal, levantando peso, sientes que es como un castigo. ¿Por qué? Porque te cuesta. Porque obviamente cada vez que le vas a incorporar un poquitito de peso, te va a costar un poquitito más. Ahora, ¿cuál sería el cambio de mentalidad que tendríamos que poner en práctica para que no fuese así, para que no lo sintiéramos como un castigo, el incrementar en algo, ya sea que voy a incrementar la velocidad con la que camino, la velocidad con la que corro, el peso que estoy levantando, la resistencia a la cámara de pilates, todo ese tipo de cosas, para que no sea un castigo. ¿Qué mentalidad deberíamos tener? Eso es súper interesante porque cuando tú no le exiges como ese poquito más a tu cuerpo, haciendo el ejercicio que sea,
ahí es donde llega la monotonía, ahí es donde llega esto no me está funcionando. Parece mentira, o sea, la gente dice, pero es que estoy yendo al gimnasio, pero es que ya tengo como un año yendo y estoy igual, porque no has incrementado ese 1%, 2%, 5, 10%, lo que quieras, porque no has sacado a tu cuerpo de la zona de confort. Ahí donde la gente dice, no, es que yo no estoy hecha para el ejercicio. No, 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 todos estamos hechos para movernos, porque de ahí venimos, del movimiento, para cazar, para pescar, cuando nuestros antepasados. Yo diría que si te cuesta, tú te puedes conseguir, por ejemplo, una compañera o un compañero, porque no tiene que ser dos mujeres, de entrenamiento. Por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? El Gym Sis o la Gym Bro. Porque es una manera de, mira, yo le subí y tú, ¿y por qué tú no le has subido? O sea, me ha pasado a mí, alguna persona que ha estado conmigo en el gimnasio. O sea, no, 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 porque otra vez el mismo peso, o sea, súbele una. Y me voltean los ojos y no sé qué, pero cuando la persona siente que lo ha hecho, dice, mira, sí pude. O sea, es un poco de soltar ese paradigma de que yo no voy a poder nunca subir el peso, de que mejor me quedo con este peso. Es un poco de retarse a uno mismo. O sea, ¿cómo siento yo que voy avanzando? Eso, si no puedes hacerlo con un entrenador, porque el entrenador te obliga a eso. Con el entrenador tú no puedes estar en todas las sesiones con los mismos pesos. Ahora, te lo puedo decir también de manera mecánico, como lo dicen los entrenadores. Usted tiene que hacer este ejercicio bajo estos parámetros, tiene que hacer de 6 a máximo 12, 15 repeticiones y las últimas repeticiones usted tiene que hacerlas al fallo. Si usted las últimas repeticiones realmente no está sufriendo, aquí no va a haber cambio, aquí no va a haber avance. Cuando ya eso, cuando tú llegaste a las 12, cuando mi hijo me dice, mamá, ¿qué es eso de 15 repeticiones, por favor? Pero bueno, entonces, cuando ya llegas a la repetición 12 y eso no te genera ningún esfuerzo, es el momento que tienes que subir el peso. Y hay muchísimas maneras de cómo estructurar el entrenamiento de una persona y dependiendo de sus objetivos, dependiendo de los días que tiene para entrenar, del tiempo, pero para salir de eso hay que, si no lo quieres hacer de una manera de competir contigo misma, entonces hazlo de una manera muy pragmática, muy matemática. Claro, todo. Mi hija se muere de la risa porque dice que hay gente que va al gimnasio a hacer turismo, porque lo que hacen es prácticamente nada de repeticiones o sin peso y se ponen a hablar con todo el mundo. Y ahí se les va 1 hora, 2 horas, "Ay, ya no tengo tiempo, ya me voy", y al final de entrenamiento como tal, prácticamente nada. Entonces, sí es clave ese tema que tú mencionas de desafiarse uno mismo, pero prepararse mentalmente para eso y si no utilizar esa fórmula matemática de la cantidad de repeticiones. Es cierto, Con el cardio es lo mismo, o sea, totalmente. tú no puedes pretender de que hoy empiezas a correr y que en 15 días vas a correr 10 kilómetros. Mentira. Entonces No, tiene una preparación, tiene una secuencia, tiene días de descanso y te vas a ir retando. Hoy corrí 1 kilómetro, dentro de 15 días corrí 2 y vas poco a poco, ¿no? Pero no te vas a quedar exactamente. toda la vida corriendo 2 kilómetros. En algún No, pues momento, claro. O no te vas a sí, quedar tal toda la cual. vida caminando una cierta velocidad, sino que vas a caminar un poquito más rápido o vas a aumentar la cantidad de millas o de kilómetros. Yo creo que también va a variar, también depende de la mejor manera para uno sentir placer haciendo el ejercicio es identificar aquello que te gusta y hacerlo, obviamente, con todo esto que hemos conversado, pero adicionalmente permitiéndote que hayan días en que no vas a hacer tanto y otros en que vas a hacer más, porque va a depender o de las actividades que tienes que hacer en el día o del estado de ánimo, simplemente. Incluso volvemos a lo que hemos dicho anteriormente, hacer algo es mejor que no hacer nada. O sea, si tú me dices, es que hoy de verdad no me provocó subir el peso, tocaba, pero no me provocó, o tenía que, no sé, correr tantas millas o tantos kilómetros y no. Mira, o sea, uno también volvemos a lo mismo de escuchar al cuerpo. No siempre estamos igual. Y entonces en ese momento tenemos que decir, bueno, sí, voy a entrenar, pero hoy no tengo el ánimo suficiente, hoy me siento cansada o sencillamente no voy a entrenar. Yo no quiero que se me definan los músculos, bueno, no importa. Ve y haz siempre tus series con tus mismos kilos, pero es que es preferible que vayas a que no vayas. Pero Exacto. si quieres ver avances, tienes que desafiarte a ti mismo, ¿no? O solo Ujú. mentalmente proponiéndotelo, o si no, busca ayuda. ¿Cuáles también las ventajas que han tenido, como te decía hace un rato, de todos estos entrenamientos que son en grupos como el CrossFit?
tienes a un grupo que te dice, hace falta que tú vengas para hacer el circuito, o sea, tú eres de nuestra manada, tú eres de nuestro grupo, entonces cada quien puede buscar la estrategia que lo ayude, no dejarlo, ¿no? Y a seguir avanzando en el proceso. Así es. ¿Hay algo adicional que queramos comentar? Básicamente, a estas amigas que puede que como nosotras hagan ejercicio, se mantengan, o puede que esto les abra la oportunidad de decir, bueno, me voy a poner en eso. Sí, hay casos de personas que han hecho ejercicio durante una época de su vida y lo han dejado de hacer. Solamente los que les diría es, vuelve a ese momento cuando lo hacías, ¿cómo te sentías? ¿Quieres volver a sentir eso? Porque eso es algo que te puede dar como ese primer impulso para retomarlo. Porque me lo han dicho. Cuando yo entrenaba, si me hubieras visto. Digo, bueno, es el momento de comenzar de nuevo. Si sabes que te hace bien, si sabes que te dio tantas ventajas y alegrías en tu vida, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, la idea no es aquí culpar a nadie ni que se sienta mal. Esto lo dejaría como de reflexión final. Pues bueno, el momento es hoy de retomarlo, de la manera como su situación actual les permita, que no sea un castigo, que sea como un bálsamo para nuestro cuerpo, para nuestro ánimo y un regalo para nuestro yo del futuro, un regalo Ujú. para nuestros huesitos, nuestros músculos, de nuestra salud del futuro. Así es. Y si el moverte, si el movimiento como tal fuera una amiga, ¿qué tipo de amiga sería? Siento que es esa amiga que es sincera, pero no al punto que te llegue a incomodar, como que te sientas juzgada. Yo siento que es esa amiga que te reta, que te dice, bueno, mira, ¿qué pasa aquí? Que te habla con la verdad sin ofenderte, que algunas veces te mueve el piso como para que tú vuelvas a agarrar mínimo. Yo lo siento Mm, así, no sé cómo la sientes tú, que son las amigas que al final uno agradece, ¿no? exactamente. Esa verdadera amiga que quiere lo mejor para ti. Para cerrar, lo mejor que podemos hacer es movernos, disfrutarlo y encontrar aquello que nos va a hacer sentir bien para que no lo abandonemos, sino que lo mantengamos en base a sentirnos cada vez mejor. Y en pro siempre de nuestro bienestar, más allá de cualquiera otro de los objetivos que nos podamos plantear. Sí, porque al final, a esta edad, se lo dicen dos de 50 o más, ya no buscamos cuerpos perfectos, ya no buscamos estereotipos, ya lo que buscamos es cuerpos presentes. Así es. Que se lo dicen 2 de 50. Ujú. Bueno, Muchas amiga, gracias por estar ahí, André, muchas gracias por encantada. escucharnos. Muchas gracias, amiga querida, por todo lo que has podido aportar y por todas las vivencias que nos compartimos, porque al final siempre Y descubrimos las más de tuyas. nosotras mismas. Así es. Así que muchísimas gracias. Besitos, amiga. Te quiero mucho. Bye. Recuerden darle a los botoncitos de todas las plataformas que les avisen para que vean estos episodios. Denle like y vamos a estar felices de poder continuar compartiendo. Y responder sus mensajes o si nos envían temas para desarrollar, felices de poderlos tocar en estos episodios. Así es. Chau, chau. Chau, chau.